Hace 10 años, España estaba paralizada por una de las peores crisis económicas de su historia. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, varios sectores completos de la economía española colapsaron. Por ejemplo, en el de la construcción, casi el 80% de las empresas quebraron. En todas partes, los promotores abandonaron grandes proyectos inmobiliarios, dando origen a barrios o ciudades fantasmas. Casi la mitad de los menores de 25 años se encontraron sin trabajo. Incapaces de pagar sus hipotecas, 500.000 de familias fueron desalojadas de sus hogares. Considerados responsables de la crisis, los dos principales partidos políticos perdieron terreno. Hoy, tras años de austeridad, la economía española parece ir mejorando. Así lo pudieron constatar los periodistas de France 24 que visitaron el país europeo. Esto es boleto de vuelta a España. Nos encontramos en Seseña Nuevo. Este pueblo de 10.000 habitantes, a 40 kilómetros de Madrid, se asemeja a una pequeña ciudad modelo. Sus escuelas, su transporte público, sus comercios y sus agencias inmobiliarias. Este es el tesorito nuestro. Esto es lo que nos da de comer, nuestro trabajo diario. La venta era a lo mejor un 20% y todo era alquiler, todo. Ahora estamos en un 50-50. A Javier le tocaron los peores momentos de la crisis, cuando un apartamento en Seseña había perdido el 50% de su valor. Hoy ha recuperado la sonrisa. ¿Se puede sacar algo más barato? ¿Qué metros tiene? 100 metros. Hoy en día hay más compradores que bienes en venta. Pues esto tiene 100 metros. Ricardo tiene 33 años y desea abandonar Madrid e irse a Seseña. Instalaciones de luz y de agua no tiene, pero habrá que repartirlo. ¿Es difícil encontrar un piso ahora mismo en Seseña Nuevo? Sí, es bastante complicado. ¿Y por qué? No sé, la gente se ha vuelto otra vez loca a comprar, a alquilar. La zona del Quiñón, que era una zona que estaba prácticamente desierta, ahora mismo hay necesidad de vivienda. La demanda se explica por su cercanía a la capital, 30 minutos en autobús. Pero también por los precios más económicos. Aquí, un apartamento se vende y se arrienda, en promedio, por un 30% menos que en Madrid. Nuria y Raúl tienen tan solo 25 años y fueron seducidos por la promesa de una mejor calidad de vida. Tenemos de todo, tenemos pista de fútbol y cancha de baloncesto, que la tenemos allí más al fondo. ¿Y hay mucha gente aquí que vive en esos pisos? Sí, está totalmente habitado, yo creo. Todo. Sin embargo, hace 10 años, Seseña era una ciudad fantasma. Los locales estaban cerrados, muchas de las urbanizaciones sin poblar. No había bares, no había comercio, no había sitios para comprar, entonces no había vida. En la década del año 2010, el barrio se volvió incluso el símbolo de la crisis económica en España. Fue construido hace 10 años y debía acoger a 10.000 habitantes, pero el sueño se transformó en una pesadilla. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, las obras pararon de inmediato. El promotor quebró, dejando tras él una ciudad abandonada. Seseña no es un caso aislado. De hecho, es el símbolo de un país que durante decenios enfocó su economía hacia un solo sector. Todas las fichas del Monopoly se pusieron en una sola casilla, que fue la casilla del sector construcción. Todo el mundo quiere invertir, no importa su situación económica en ese sector. Se empieza a dar créditos de una manera brutal. Entonces, lo que pasa es que ahí se va generando una gran burbuja. Una burbuja que terminó por explotar en 2009. muestra 2012. ¡Vergüenza me daría echar a una familia! En España son expulsadas 500 familias diariamente. ¡No estás solo, David! No pudo hacer frente a los pagos, a las cuotas
de su hipoteca. Él empezó pagando 700 y pico euros y rápidamente la cuota subió, ascendió a más de 1.400 euros. Tras haber otorgado préstamos a una tasa variable muy asequible, de repente los bancos doblaron o triplicaron las cuotas. Los que no podían pagar eran expulsados. La crisis mandó en total a 1 millón de personas a la calle. En 2013, la tasa de desempleo llegó al 27% de la población activa española. 1 de cada 2 jóvenes quedó sin trabajo. Por ponerte un ejemplo, entre el año 2008 y 2011 se pierden 3,5 millones de empleos en España y se cierran 170.000 empresas. Y si la situación de desamparo de mucha gente pues se convierte en una tragedia nacional, en una tragedia que alimenta además un resentimiento y un gran, sobre todo, resentimiento contra la clase política y contra las instituciones. Esta ruptura entre los españoles y los partidos tradicionales hizo surgir nuevas personalidades políticas. Hola. Soy Marta. ¿Qué tal? En el 2010, la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, era una desconocida. Era portavoz de una plataforma de izquierda que se opone a las expulsiones. ¿Qué vais a hacer, pues? Pues vamos ahora primero a ver cómo está Luis, a ver qué quiere la policía que está aquí. Tras 8 años, Ada Colau ha recorrido mucho camino. Con tan solo 40 años, llegó a la alcaldía de la capital económica del país. Es el símbolo de una nueva generación de políticos que ha transformado a la sociedad española. Estamos haciendo muchas cosas que antes eran sencillamente imposibles, que se consideraban tabú. Hemos corresponsabilizado a los bancos y a las inmobiliarias de cedernos pisos para poder alojar a familias vulnerables y cuando no han aceptado les hemos puesto multas de 300.000 euros. Eso ningún partido tradicional lo habría hecho. Estamos persiguiendo el fraude fiscal. Hemos recaudado ya más de 50 millones de euros de grandes corporaciones que antes eran tratadas como privilegiadas, es decir, que ahora hay un gobierno que es independiente de cualquier poder financiero económico y que realmente se preocupa por gobernar para la mayoría y para el interés general. Esta renovación política no se limita a Cataluña. En el 2016, un joven partido de centro-derecha irrumpió en el Parlamento. Se llama Ciudadanos y ha contribuido a dinamitar el bipartidismo. Toni Roldán hace parte de la nueva generación de diputados españoles. Pues cuando empecé aquí... Recuerdo lo que sentí mi primer día de trabajo en el Parlamento. Me conmoví porque significaba que desde esta asamblea iba a poder cambiar las cosas realmente. A sus 35 años, Toni fue elegido en rechazo a los 2 partidos históricos, el PSOE, Partido Socialista, de izquierda, y el PP, Partido Conservador, de derecha. Cuando se está degradando de esta manera. Si ha habido un consenso durante estos años en este país, es que este país necesitaba regeneración. Entre otras cosas, por eso existe este grupo parlamentario, porque eran incapaces de hacer los deberes, de luchar contra la corrupción, de despolitizar las instituciones. Sin Ciudadanos no le queda fácil a la izquierda aprobar sus leyes o el presupuesto, por ejemplo. ¿Habéis visto mi discurso del CIS o no? Sí. Los 32 diputados de este partido, que hoy en día encabeza la intención de voto en caso de elecciones generales, asistieron todos al sismo político surgido de la crisis. Fue en 2011. Durante meses, cientos de miles de españoles ocuparon el espacio público para exigir un cambio social. Toni lo recuerda como si hubiese sido ayer. Bueno, yo creo que el 15M significó de alguna manera un abrir de ojos para mucha gente de algo que ya estaba sucediendo desde hacía tiempo. Las denuncias de decir, bueno, aquí no hay oportunidades, los jóvenes no pueden salir de casa hasta los 30 años, los jóvenes tienen trabajos que duran una semana, no hay posibilidades y no hay opciones. Y en cambio la clase política tiene un montón de privilegios y no está respondiendo a lo que tiene que responder, a las demandas que tiene la ciudadanía, ¿no? El descontento permitió renovar a la clase política, pero también tuvo un dramático impacto en la economía. Una fuga masiva de cerebros.
Durante los años de la crisis se fueron muchos jóvenes de España, lógicamente no había empleo, llegamos hasta el 28% de desempleo en España y no habían oportunidades para los jóvenes. Lo que pienso es que durante la crisis podíamos haber hecho reformas mucho más ambiciosas en el ámbito de reformar las universidades para hacerlas más atractivas, en el ámbito de mejorar nuestra competitividad con menos trabas para las empresas, generar un entorno, un ecosistema más dinámico para traer ese talento de vuelta. No se hace con un decreto que dices, oh, van a volver todos. El pasado mes de septiembre, el gobierno socialista trató de lanzar un plan nacional enfocado al regreso de los talentos. El objetivo, repatriar al 1 millón de españoles que huyeron del país durante la crisis. Pero mientras esperan su implementación, las asociaciones han decidido tomar la iniciativa. Hola Soraya, ¿qué tal? Casi más importante. Tras haberse ido a Inglaterra para encontrar trabajo, Soraya sueña con volver. Acudió, por lo tanto, a una asociación para que la orienten. Volvemos. ¿Llevas mucho tiempo ya buscando una oportunidad que te permita volver? Siempre he pensado en cuándo volvería y cómo. Pero como que siempre lo he dejado pasar. En plan, no, yo no creo, si vuelvo ahora todavía no voy a tener la oportunidad que me merezco. Mira, me emociono cada vez que lo hablo. Sí. No te preocupes, que es algo que suele pasar. La mentalidad que ha imperado en esta nueva ola de migración es: me voy para poder vivir, para poder ganarme la vida, no para aprender una lengua o descubrir un nuevo país. No tengo elección, tengo que irme. Desde hace 2 años, Volvemos ha hecho posible que 600 españoles graduados regresen a España, como Ana. Hola, ¿qué tal? Con 28 años, Ana es programadora informática. Bueno, ¿todo bien? Muy bien, muy contenta con la empresa. Sí, ¿no? Sí. Vamos cómo se contrata, ¿no? Qué intervención, y luego 4 meses después, ¿no? Que ahora va a salir el concurso, ¿sabes? Entonces... Yo he estado en Belfast 2 años y en Dublín 2 años. ¿Has vivido con más? He vivido más sitios. Ha ido mi hermana este año. Que vaya bien, que contrate a muchos retornados para permitir a otras personas vivir la misma experiencia que ella. Sí. Desde hace algunos meses, Ana cuenta con un contrato en una empresa de desarrollo informático. Recuerdo mi primer día de trabajo, viniendo a la oficina un poco nerviosa, pero entusiasmada a la vez de ver cómo eran las oficinas, mis compañeros, y de ver cómo es otra vez trabajar en España. La hoja de vida internacional de Ana conquistó a sus empleadores. Realmente me ha servido mi experiencia en el extranjero, de que ahora me siento más a gusto hablando en inglés, tengo experiencia internacional, estoy acostumbrada a trabajar con equipos de gente de otros países, tengo una vista más global, digamos, que si a lo mejor me hubiera quedado aquí. Hoy en día el desempleo ha caído drásticamente en España, pero a costa de la estabilidad laboral. El mercado laboral ha experimentado un cambio, diría, de 180 grados en los últimos años. Y eso ha agilizado la actividad económica, pero también ha abaratado costos y ha reducido salarios. Pues obviamente perjudica a los jóvenes, porque quizás España nunca ha tenido una juventud o una gente joven tan preparada y tan cualificada como la que tenemos ahora. El reto de este gobierno y de los próximos es adecuar los niveles salariales a las capacidades profesionales y al talento que tenemos en nuestro país. En 10 años, la crisis económica traumatizó profundamente a los españoles. ¿Qué lecciones han aprendido? ¿Cómo ven los próximos 10 años? Tiene que aumentar el poder adquisitivo, si no una sociedad en la que ganan mucho, muy pocos, no es una sociedad sostenible tampoco. Me gustaría que España sea un líder mundial que atraiga los talentos, la gente creativa. Que nuestros jóvenes tengan fe en el sistema educativo. En definitiva, que sea una tierra de oportunidades. Para todos.
Veo a España desarrollarse tal vez más rápido que Francia, por ejemplo. Yo creo que España en los próximos 10 años puede mejorar mucho si la gente sigue movilizada y sigue implicándose. La mejor política social que hay es la creación de trabajo, la creación de empleo, porque es creación de oportunidades, creación de perspectivas, creación de ilusiones y además garantizar un sistema de bienestar. Un bienestar al que aspiran todas las generaciones españolas tras 10 años de sacrificios. Hasta aquí el boleto de vuelta de esta semana. Si desea ver nuevamente este reportaje, lo invitamos a visitar nuestro sitio web france24.com.